Bueno, quiero compartirle de dónde nace esta enseñanza. Estaba leyendo Primera de Samuel, capítulo número 14, que habla acerca de Jonatán con su escudero y de cómo ellos propiciaron una gran victoria para Israel a través de una acción muy temeraria, osada. Ellos fueron muy valientes, fueron extremadamente dispuestos a seguir y a obedecer la voz de Dios. Pero hay un detalle que quiero resaltar y es sobre el cual vamos a hablar hoy. Está en 1 de Samuel 14, 6 al 7. Dice la palabra de Dios que está hablando Jonatán y dice: crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Pero aquí es donde quiero resaltar y es lo que me llevó a meditar en lo que vamos a hablar en el día de hoy. Versículo número 7 dice: haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Entonces empecé a pensar, a meditar sobre el tema del escudero y me dije a mí mismo: qué bueno y qué agradable o qué chévere es tener escuderos. Qué bueno es tener personas que le digan a uno: voy a seguirte y voy a apoyarte, decidas lo que decidas. Y empecé entonces a buscar un poco sobre el tema del escudero. Y el escudero solamente es mencionado en el Antiguo Testamento. Y particularmente en el hebreo hay dos palabras que nos ayudan a definir el escudero. La primera palabra es la palabra nasa, la segunda palabra es la palabra kelí. Pero en resumen podemos decir que un escudero es una persona que asiste, una persona que pone en alto, una persona que protege a otro, que está en eminencia por encima de cualquier peligro o persona. Y empecé a buscar más cosas sobre el escudero y me di cuenta de que el escudero es alguien incondicional, alguien que está ahí siempre, alguien que está listo y presto a servir. Y ahí ya viene entonces hacia donde yo voy para darle el título de esta enseñanza. El Espíritu de Dios me confrontó con algo porque debo reconocerle que a mí me gusta que me sirvan. Es mi lenguaje de amor. No sé si ha leído el libro Los 5 lenguajes del amor. Si no lo ha leído, se lo recomiendo. Ahí hay una descripción de cómo uno recibe el cariño, el amor. Más que alguien que me diga te amo, que me sirvan, yo me siento amado, especial. Pero el Espíritu de Dios me dijo: no quiero que lo veas de esa manera. Mira la otra cara de la moneda, porque estaba como centrado en esa cara de el escudero, qué bueno el escudero. Pero el Espíritu de Dios me dijo: voltea la moneda, mira la otra cara. Y vino la pregunta que le quiero compartir en esta mañana para que usted mismo también se pueda hacer esa pregunta y para que usted pueda darle respuesta a ella. El Espíritu de Dios me dijo: tú eres un escudero. Tú eres alguien que está apasionado por servir a otros. Y es la pregunta que yo le hago a usted en esta mañana. Y me hizo acordar de algo, y mientras compartía estas ideas con alguien, me hicieron acordar el Espíritu de Dios y a esta persona sobre una serie que me vi hace un tiempo, se llama New Amsterdam. Y New Amsterdam es una serie que trata de un doctor que llega a dirigir un hospital muy importante y transformó el lugar, porque el lugar era frío, era distante con la gente, pero desde que él llegó estableció una premisa y era una frase que él tenía. Y la frase era: ¿cómo puedo ayudar? Y así se titula esta enseñanza hoy: ¿cómo puedo ayudar? ¿Soy una persona que ayuda? ¿Soy un escudero de otros? Esa es la pregunta que nos vamos a responder en el día de hoy. Jesús nos muestra a través de la palabra de que sus discípulos tienen un llamado a servir. Quiero compartirle un evento en donde hay toda una discusión, donde se desata una controversia por algo que la mamá de unos discípulos le piden al Señor. Estoy en Mateo capítulo 20, para aquellos que lo quieren leer después en su casa, usted lo puede leer con detenimiento. Pero ¿qué es lo que está pasando? La mamá de dos discípulos llamados Juan y Santiago se acerca a Jesús y le pide algo especial de parte de ellos, porque los hijos fueron los que le pidieron a la mamá que intercediera delante del Señor. Entonces esta mamá le dice: Señor, yo quiero pedirte algo especial. Cuando se establezca tu reino, yo quiero pedirte que en ese instante tú pongas a mis hijos, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y es importante ver lo que le pidió. ¿Por qué le pidió eso?
porque esos lugares eran lugares de preeminencia, lugares de autoridad, lugares de poder, que es lo que uno muchas veces puede o quiere buscar. Pero eso no fue un comentario que quedó ahí suelto, se perdió. La Biblia dice en el versículo número 24 de Mateo 20, que los otros 10 discípulos escucharon lo que estos jóvenes habían pedido. Dice la palabra de Dios en específico: cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Esa fue la conclusión y la forma como Jesús resolvió el conflicto. La gente buscaba autoridad, la gente buscaba posición, la gente quería el liderazgo, pero era un liderazgo muy distinto al liderazgo que nos da el Señor en el reino. El Señor lo que quiere para nuestra vida es servicio. Por eso, ¿cómo podemos ayudar a otros? Es el tema central de esta enseñanza. Porque Jesús nos dijo que como discípulos tenemos un llamado a cumplir, es el llamado a servir. ¿Tú eres una persona que cumples el llamado de Dios a servir? Definamos lo que significa la palabra servir desde el punto de vista bíblico. Y lo primero que quiero compartir es que el servicio es un estilo de vida. Y tal vez mientras le comparto esto, usted se preguntará, ¿por qué el servicio es un estilo de vida? ¿Por qué no me da una definición tajante, específica de lo que es servicio? Permítame explicarle por qué pongo en primer lugar que el servicio es un estilo de vida. Porque el servicio no depende de un lugar. El servicio no está atado, ligado o limitado a un espacio físico. Eso significa que yo debo servir en cualquier lugar, a cualquier persona. A veces para muchos de nosotros es fácil identificar que en la iglesia servimos, porque cuando venimos a participar de una reunión como estas, nos encontramos a alguien que nos recibe en el parqueadero, después hay una persona que nos atiende, que nos da la bienvenida. Cuando llegamos aquí al auditorio hay alguien que nos está indicando dónde nos debemos sentar. Entonces es fácil identificar que en la iglesia es un lugar apropiado para servir. Pero yo quiero que usted se lleve esto en su mente y en su corazón. No solamente en la iglesia se sirve en cualquier lugar, donde esté. Y sin importar con quién esté, mi llamado es servir. Y dígalo conmigo, mi llamado es servir. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo, el que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que hacerse pequeño acá, tiene que ser sirviente, tiene que servir. Con eso claro, entonces sí, permítame darle dos definiciones de lo que significa servir. Servir, en primer lugar, es hacer algo en beneficio, en favor o en utilidad de otra persona. Eso es servir. Cuando yo hago algo bueno por otra persona, cuando yo hago algo que lo beneficia, algo que le es útil, yo estoy sirviendo. Pero también servir es estar atento a las necesidades que tienen las personas que nos rodean, pero para suplirlas. Si yo me doy cuenta de una necesidad, pero no hago nada por ella, teniendo todas las herramientas necesarias para hacerlo, no serví. Y no puedo ser considerado un servidor del Señor. Las necesidades de las personas pueden ser físicas. Entonces yo me di cuenta de que alguien no tiene con qué comer o que está pasando dificultades económicas. Y si en mí está la posibilidad de ayudarlo, yo debería hacerlo porque ese es mi llamado. La gente tiene necesidades emocionales. Tal vez usted está sentado al lado de alguien, pero no lo conoce y usted no sabe qué necesidades emocionales tiene esa persona. Estaba leyendo la Biblia y en el Salmo 69 hubo algo que me impactó de lo que dice o escribió David ahí. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, y a los solitarios les daré una familia. Y eso me quedó en la mente y yo decía, ¿cómo Dios hace para que aún las personas que se sientan solas puedan encontrar en la iglesia o a través de las personas que vienen a la iglesia compañía? Porque no hay nada más horrible que la soledad.
Y Dios no quiere que nosotros estemos en este estado. Pero eso ocurre o esa necesidad va a ser suplida por alguien que está atento a la soledad que vive esa persona. En Santiago 2, 14 al 16, Santiago dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. Y Santiago termina diciendo: ¿para qué le sirve? ¿Para qué sirve esa fe? Entonces, a través de este pasaje puedo ver otro rasgo del servicio. El servicio es demostración de fe. Es atender las necesidades de las personas que me rodean. Es hacer algo bueno, útil, necesario, importante para esa persona. Pero cuando yo me pongo en acción, estoy demostrando fe. El Señor pide que mi fe no sea una fe muerta. Y la mejor forma de demostrar que la fe que tenemos en Jesús no está muerta es a través de servicio. Hay que servir a las personas. Hay que ayudar. Debemos ser como el doctor Max de New Amsterdam. ¿Cómo puedo ayudar? Cualquier persona que llegara, él no pensaba si tenía o no tenía para pagar en el hospital. Él simplemente preguntaba: ¿cómo puedo ayudar? Después resolveremos el resto. Pero la primera pregunta que le hacía a las personas es: ¿cómo puedo ayudar? Servir es ser como Jesús. Servir es ser como Jesús. Y hay una escena que vino a mi mente y es cuando Jesús llega a la casa de Pedro. Cuando Jesús llega a la casa de Pedro, Jesús se da cuenta de que la suegra de Pedro está enferma. ¿Y qué hace Jesús? ¿A qué llega uno a la casa de alguien? Cuando uno llega a saludar, bueno, uno llega a compartir, a estar ahí, pero siempre de pronto está esperando ahí el juguito o el tintico o la aromática o de pronto hasta el almuerzo. El que llega al mediodía está esperando que lo inviten a almorzar o no. Pero Jesús, ¿qué es lo primero que hace? Sirve, atiende la necesidad. La suegra de Pedro necesitaba sanidad física. La Biblia dice que impondremos las manos y los enfermos sanarán. Y Jesús va y la ministra, Jesús ora por ella y la mujer se sana. Pero me llama la atención, y aquí a través de ella vemos otro rasgo del servicio. ¿Qué dice la Biblia que pasó después de que ella se levantó? Se sanó, se le fue la fiebre. ¿Cuál fue la reacción de esta mujer? A los que han leído la palabra, ayúdeme. ¿Qué hizo esta mujer cuando fue sana por Jesús? Se levantó a servir a Jesús. ¿Cuántos de ustedes después de un cuadro de fiebre de 3, 4 días tienen ganas de servir? No sé cuántos días llevaba enferma, no sé. Pero lo único que le puedo decir en mi experiencia es que cuando uno ha tenido fiebre, ya se le va, y por fin se fue la fiebre, uno queda débil. Pero a través de esta mujer nos damos cuenta que el servicio es una forma de agradecerle a Dios lo que ha hecho por nosotros. Esta mujer dijo: es tan valioso, es tan maravilloso lo que Jesús ha hecho por mí, que yo me voy a levantar a servirlo. Aunque todavía me sienta débil, aunque pueda estar cansada, aunque pueda estar un poco sin el ánimo, yo voy a servirlo, porque yo quiero agradecerle a Dios, a Jesús, lo que ha hecho por mi vida. Dios nos ha dado a todos lo necesario para servir. Todos los que estamos aquí, los que están conectados, todos tenemos todo lo necesario para servir. Yo le pido que levante su mano y dígale: Dios, gracias, porque me has dado todo lo necesario para que yo pueda servir. Sí podemos servir. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado para que podamos servir como a Él le gusta? Porque no todos los servicios le agradan a Dios. No todas las buenas acciones que yo hago en favor de otros le agradan a Dios. No todas las atenciones que yo le hago a otros le agradan a Dios. Ya vamos a ver cuáles son las acciones buenas que a Dios le agradan, porque la Biblia dice que Él nos capacita para buenas obras. Entonces, tenemos lo necesario. ¿Qué son? 3 cosas que Dios nos ha dado para servir bien.
¿Cuántas cosas Dios nos ha dado para servir bien? 3 cosas. Entonces, la primera son los talentos. Y le voy a pedir que me haga un favor en este momento. Piense en sus talentos y compártale un talento que usted tenga a la persona que tiene al lado. Colabóreme con eso si es tan amable. Piense en qué es bueno usted y se lo va a compartir a la persona que tiene al lado. ¿En qué es bueno? A ver, ¿quién me quiere compartir en qué es bueno? El vecino, no usted, sino su vecino. A ver, compártale al de al lado en qué es bueno, en qué es bueno, en qué es bueno, en qué es bueno. A ver, ¿quién me quiere compartir qué le dijo el vecino? ¿En qué es bueno su vecino? Hay unos que no son buenos con la timidez. A ver, consolar, muy bien. El vecino por allá, ¿algún vecino por allá que le hablaron? A ver, allá atrás. ¿Qué te dijo tu vecino o vecina? Sabe administrar el dinero, muy bien. ¿Por acá? Enseñar, bien. ¿Por allá atrás? Ay, allá no hay talentos, padre, ¿qué pasó? Señor, ¿qué pasó? A ver, dime. Hablar, muy bien. ¿Qué más por aquí? Corregir, eso es un don, ¿sí? Talento, dime. Enseñar y hablar, muy bien. Por allá atrás. Uy, invíteme allá. ¿Sí? ¿Por acá? Cocinar, también me pueden invitar. Orientarlas, muy bien. Pero nos costó, creo que a más de uno le costó. Estaba, ¿en qué seré bueno yo? Vamos después a hablar de eso, de los talentos. Otro día hablamos de los talentos. Pero lo primero que Dios me ha dado para servir bien son los talentos. Las cosas que yo hago con facilidad, que son buenas. Regalos de nuestro Padre para nuestra vida. Pero los talentos de por sí no sirven para servir como le agrada a Dios. Se necesitan otros 2 elementos más. El segundo elemento se llaman los dones espirituales que nos regala el Espíritu Santo. Necesitamos dones. La Biblia dice que los dones son dados por Él y repartidos por Él como a Él le place. A todos nos da dones, regalos. La palabra don significa regalo. Él nos da regalos maravillosos. Pero ¿cuáles son esos dones de acuerdo a la palabra? Entonces tenemos dones ministeriales. ¿En dónde habla la Biblia de dones ministeriales? En Efesios capítulo número 4, versículo 11, 12, 13. Ahí habla de los dones ministeriales. Dice, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pero luego dice Pablo, todo con el propósito de que ellos, los dones que hay en ellos, sirvan para la edificación del cuerpo de Cristo. Me hablaban hace un momento que hay personas que tienen la capacidad de enseñar, se pueden parar frente a un público, aunque hay nervios y todo, lo controlan y pueden expresarlo bien, pero se necesitan los dones espirituales. El maestro del que habla la palabra tiene revelación del Espíritu. Y es aquel entonces que nos muestra de un versículo cosas que uno dice, ay, yo no lo había visto. Wow, qué explicación, wow, tremendo. Todo eso trae edificación a nuestra vida. Y cada uno de estos ministerios funcionando juntos ayudan a que el cuerpo, nosotros somos el cuerpo, cada uno como miembro, para que crezcan en el conocimiento de Jesucristo. Entonces están esos dones ministeriales, pero también están los dones personales, que son otorgados por el Espíritu Santo para el bien común. ¿Cuáles son esos dones que el Espíritu Santo nos da para el bien común? Entonces nos da las lenguas, interpretación de lenguas, profecía, discernimiento, palabra de ciencia, sabiduría, fe, sanidades y milagros. Y el Espíritu reparte en la iglesia y a alguien le da una palabra profética para animar, exhortar o consolar a alguien. A otro que está hablando en lengua le da la capacidad de interpretar para llevar el mensaje. A otro le da el discernimiento. Yo discierno, ay, está triste, lo veo con un manto de tristeza que lo rodea. Y eso es para que la iglesia pueda ser beneficiada. Se mezcla el talento con el don. También tenemos dones motivacionales que nos ayudan a servirnos unos a otros. Entonces,
la palabra de Dios a través del apóstol Pablo dice, está la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, la repartición, el liderazgo, la misericordia. Y el Espíritu de Dios empieza a actuar dentro del cuerpo con todo eso. Están los talentos, se juntan los dones, pero falta un tercer elemento. Sin ese no funciona. Porque la Biblia dice que puedo profetizar, pero si en mí no hay algo muy importante, la profecía se convierte en un címbalo que resuena y se llama amor. Y cuando yo pienso en el amor, voy a Gálatas capítulo número 5 y el apóstol Pablo me recuerda que es el fruto del Espíritu. Si yo quiero servir y quiero tener un servicio que agrada a Dios, necesito talentos, necesito dones, pero necesito el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, humildad, mansedumbre y dominio propio. Sí, otras versiones dicen fe. Pero son 9 frutos. ¿Que parten de cuál? 8 dependen del amor. Sin amor, al final, ¿qué prevalecerá? La fe, el amor y la esperanza. Pero de los 3, ¿cuál es el más grande? El amor. Es imposible servir bien o servir como le agrada a Dios si no hay fruto del Espíritu en nuestra vida. Y se mezclan esos 3. Hay una necesidad en nuestra casa. El Señor quiere los dones, el fruto y el talento fluyendo para beneficiar a alguien. Ya sea para cambiar un pañal, o sea para lavar unos platos, o sea para cambiar una llanta. Cualquiera sea la actividad. No tiene que ser necesariamente una actividad espiritual para que sea un servicio que le agrade a Dios. Y quiero darle un ejemplo que nos da la Biblia de cómo en una actividad sencilla los apóstoles pidieron algo en particular, que es donde vamos a ver cómo se juntan esos 3 elementos para producir un servicio que le agrada a Dios. ¿Qué está pasando en la iglesia? Estoy en Hechos capítulo número 6. La iglesia está creciendo y la iglesia se ha basado en algo. Dice la Biblia o dice la palabra de Dios que la gente pudiente vendía cosas. Tenía una casa, un terreno, lo vendía para ayudar a los menos favorecidos. Y la administración de todo eso la llevaban a cabo los apóstoles, pero la tarea era mucha. Y entonces empezó a generarse un conflicto entre las mujeres viudas judías y las mujeres viudas extranjeras. Las mujeres viudas extranjeras fueron delante de los discípulos, de los apóstoles y les dijeron, tenemos una queja, hay favoritismo. Le están dando, la gente que está repartiendo le está dando más a las mujeres judías que a nosotras. Y entonces los discípulos hicieron lo siguiente, Hechos capítulo número 6, versículos 2 al 3. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. ¿Cuál era la tarea que iban a asignar? Distribuir alimento. Le hago una pregunta. ¿Esa es una actividad muy compleja? Recibir y luego separar. A ver, entonces, ¿cómo vamos a hacer los mercados? Entonces, un mercado mínimo debe tener 1 libra de arroz, debe tener 1 libra de frijol, debe tener espagueti, debe tener aceite, debe tener azúcar, debe tener sal. Hasta yo lo sé. Café. ¿Era una actividad difícil o no? No era una actividad difícil. El servicio no era muy complejo, era llegar, recibir, o alguno tenía que ir a comprar al supermercado, traer, contar el número de personas, dividir, empacar y entregar. Uno que buscaría, y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, por lo tanto, escojan a 7 hombres que sean muy respetados. Claro, yo también lo escogería. ¿Por qué tienen que ser respetados? Porque detrás de eso hay sinónimo de transparencia, honestidad. O sea, yo pido un requisito. Si van a manejar plata y si van a tener que hacer una distribución y se están quejando de que hay preferencias o favoritismo, lo mínimo que yo espero que esa persona, cuando yo le haga el test, le haga la evaluación, es que esa persona me muestre que es transparente, que es honesta.
¿Sí o no? Entonces ese fue el requisito en lo natural, que sea transparente y honesta. Pero luego dice pero que estén llenos del Espíritu Santo. Oiga, aún para repartir mercados se necesita estar llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos estar llenos del Espíritu Santo? Porque la llenura del Espíritu es la que va a permitir que esos tres elementos que acabamos de hablar se unan. Talentos, dones y el fruto del Espíritu. Solo la llenura del Espíritu permite que yo tenga un servicio que le agrade a Dios. Solo la llenura del Espíritu podrá generar en nuestro corazón dos elementos que son fundamentales para un servicio que le agrada a Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu, podremos tener la motivación correcta para servir y podremos tener la actitud correcta para hacerlo. Si mi motivación no es la correcta, mi servicio no le agrada a Dios. Si mi actitud no es la correcta, mi servicio no le agrada a Dios. Y es lo que la Biblia referencia cuando habla acerca de que todas nuestras obras serán probadas por Dios. Unas las asocian a las hojas, al heno y a la hojarasca. ¿Y por qué las asocia a eso? Porque dice, esas obras, esas acciones, ese servicio, esa ayuda que tú le prestaste a otro, se parecen a esos elementos que cuando viene el fuego, desaparecen. No dejan ninguna huella, no dejan ningún legado. Las verdaderas acciones que le agradan a Dios, el servicio que le agrada al Señor, la ayuda que le agrada a Dios, es la ayuda que deja una huella en el corazón. Una huella que deja legado. La herencia es lo que tú dejas en lo físico. Yo le dejé una casa, le dejé un carro, le dejé 50 millones en el banco, le dejé deudas. Esa es la herencia. Pero el legado es lo que tú dejas en el corazón de la gente. Y Dios lo que quiere es que nosotros marquemos los corazones, como Cristo marcó el corazón de sus discípulos. Él nos ha llamado a ser sus brazos en este tiempo. Por eso vemos a esas mujeres quejándose. Porque alguien no les estaba dando el servicio o la atención o la ayuda que marca el corazón de Dios. Piense en esto. Y usted se dará cuenta de por qué la motivación y la actitud son los elementos fundamentales de un servicio que le agrada a Dios. Piense en la motivación, piense en ese joven que se levanta en la mañana y usted lo ve hacendoso y lo ve que coge el trapero y lo ve que coge la escoba y lo ve que luego le dice, yo te lavo los platos, mamá. Y luego lo ve que saca la basura y usted se pregunta, ¿pero qué estará pasando? ¿Qué quiere? ¿Sí o no? Papá, ¿se ha hecho alguna vez esa pregunta que lo ve tan raro que de eso no dan tanto? Y a las 5 de la tarde viene y le dice, es que tengo una fiesta, es que tengo un cumpleaños, es que me invitaron a jugar Play online. Hizo las cosas, ¿sí o no? Lavó los platos, lavó la casa, arregló el cuarto. Pero ¿fue un servicio que le agradó a Dios? No. ¿Por qué? Porque la motivación era la equivocada. Es como el hombre que todo el día usted lo ve que mi amor, qué linda estás. Mi amor, tal cosa. ¿Qué te puedo? ¿Cómo? Oh, no cortes el tomate, yo lo corto por ti hoy. Cha, cha, cha. Pero en la noche, ¿qué dice? Premio, premio, premio. ¿Su motivación era la correcta? ¿Será que ese es un servicio que le agrada a Dios? Pero la actitud también es importante. La actitud también Dios la ve. La Biblia dice que todo lo que tú hagas, que lo hagas para la gloria de Dios. Y entonces estaba hablando con un papá y le dije, oiga, su hijo tremendo. Sí, pues sí, sirve de una cosa, pero increíble. O sea, el servicio me tiene de verdad impresionado. Me dijo, Yo, ¿pero qué pasó?
Eso será aquí, porque en la casa no hace nada. Y cuando uno lo manda a hacer algo, usted viera la cara que nos hace. Mijo, hágame un favor, vaya a la tienda y me compra. Otra vez. Va y lo hace. Pero la pregunta es, ¿lo hace con la actitud correcta? No. Entonces, si no tengo motivación correcta y actitud correcta, mi servicio no le va a agradar a Dios. Cuando tú sirves en la iglesia, ¿sirves para quién? Para Dios. Pero hay gente que sirve ¿para qué? Para que lo vean. Es que yo soy espiritual. Hola, ¿cómo? Oh, Rabatarahanda. Bienvenido. Oh. Soy espiritual. Desde la entrada estoy mostrando que soy espiritual. No tiene la motivación correcta, ni la actitud correcta, porque solo busca beneficios de la iglesia. Sin la ayuda del Espíritu Santo no serviremos correctamente. Jesús dijo en Mateo 5:16, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Mis obras deben ser visibles, pero deben ser obras que tienen motivación correcta y actitud correcta, que marcan y dejan un legado en el corazón de la gente. Pero le hago una pregunta. ¿Es fácil o es difícil servir correctamente? ¿Usted qué cree? Piense por un momento a la pregunta. ¿Es fácil o es difícil servir? Son las 10 de la noche, yo estoy acostado en mi cama y de repente mi esposa me dice, tráeme un vaso con agua, por favor. Es domingo y tu esposa te dice, mi amor, ¿será que hoy puedes cocinar tú? Son las 11 de la noche y tu hijo se acerca y te dice, me siento mal, estoy como mareado, tengo ganas de trasbocar. Y tú tienes que trasnochar toda la noche cuidándolo. Vuelvo y ahora te hago la pregunta, ¿es fácil o es difícil servir? Es difícil. El que me diga que es fácil, pues gloria a Dios, ya encontró el cuerpo renovado, no sé qué hace en la tierra. Pero es difícil, para mí es difícil. Es difícil que a mí mi esposa, después de que yo llegué, trabajé y me acosté y me dice, por favor, tráeme un vaso con agua. ¿Y por qué no me lo traes tú? Sí, es difícil. Para mí es difícil. No sé cuántos son como yo. A mí me gusta, ahora tomo agua en la noche. ¿Alguien toma agua en la noche? Sí, sobre 40 todos. Me gusta tomar agua. Tengo mi vaso con agua grande. Y me cuesta llegar yo subo mi vaso, lo pongo en mi mesa de noche, voy, hago mis cosas, ¿cierto? Me empillamo y me cuesta llegar y darme cuenta que mi esposa y mis 2 hijos se tomaron mi vaso con agua. A mí me cuesta oírlos. ¿Será que puedo tomar agua? Me cuesta, porque es fruto de mi esfuerzo, de ir a la nevera, de llevar al segundo piso, a mi cuarto, mi vaso con agua. A mí me cuesta. ¿Pero por qué me cuesta? Porque hay 2 enemigos del servicio. El primero, el orgullo. Y el orgullo te engaña y te hace creer que tú eres muy importante para servir a otro. El orgullo me hace creer y me hace pensar que ellos deberían subirme el agua a mí y no yo a ellos. El orgullo me hace recordar lo que dice la palabra y sacarlo de contexto, pero es que yo soy la cabeza. Pero se me olvidó un versiculito que está en 3DS, en donde Pablo dice, considérense superiores o consideren a los demás como superiores a ustedes. Se me olvidó ese pequeño versículo, ese no me convenía y se me olvidó. ¿Por qué? Porque mi orgullo está trabajando. Mi orgullo me dice que yo debería ser servido y no servir. Y el segundo enemigo del servicio es el egoísmo. Y el egoísmo es el enemigo que te hace creer que el que primero debe ser servido eres tú. Le voy a demostrar a algunos que son egoístas. Cuando sirven el almuerzo, ¿estás esperando que el primer plato de comida te lo pongan a ti? ¿Cuántos hemos reclamado? Yo me incluyo. ¿Cuántos hemos reclamado porque, entonces soy el hijo que tiene menos mama o qué?
¿Cuántos se han sentido así como que miran y le miran el plato al otro y, ay, le pusieron más que a mí? ¿Alguien que se identifique en eso? ¿Hay alguien que sea como yo? Gracias, Dios, no soy el único, Señor. Egoísmo. Te hace creer que primero debes ser servido tú, para después servir. Las mujeres son muy buenas sirviendo, ¿verdad? Cuando uno está agripado o uno tiene alguna dolencia, ellas corren la pastilla, tal, y están pendientes, tal, la temperatura. Pero cuando una mujer en la casa se enferma, ¿ve? Uno no se acerca, te traigo un doles, ¿qué necesita? No, uno, vaya, se puede, ya todo lo puede en Cristo que la fortalece. ¿Alguna mujer se ha sentido así, identificada? Eso es egoísmo. Pero hay buenas noticias y quiero decirle que el Señor nos dejó un camino para poder servir como Él quiere, para poder ayudar a otros, pero hacerlo de la manera correcta, con la motivación y la actitud que le agradan a Dios. ¿Cómo hacerlo? Filipenses capítulo número 2, versículo número 3 al 8. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero antes de darle como el detalle de lo que dice Pablo, de glosar este pasaje, quiero resaltar el primer punto para uno poder servir bien. Y está en el versículo número 5. ¿Qué dijo Pablo? Haya en ustedes esta misma manera de pensar que tuvo Cristo. El servicio no nace de mi emoción. No puede nacer de cómo yo me siento. Hoy amanecí con ganas, con deseos. Hoy sí quiero servir. Hoy estoy que me sirvo. Búsquenme. No. El servicio debe ser un pensamiento. Porque la Biblia dice que tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. O sea que de ahora en adelante yo debo levantarme pensando en que voy a ¿qué? A servir. Yo probé la prédica ayer. Esta prueba ya está sustentada y está aprobada. Porque mi esposa está de viaje, está en Barranquilla. Entonces tengo 2 hijos y están en una edad que demandan. Peíname, vísteme, aliméntame. ¿Sí? ¿A cuánto les pasa que todavía están así en esa etapa? Y yo allá al final del día estaba yo ayer. Pero ¿qué me dijo el Señor? Es un pensamiento. Que haya en ti la misma manera de pensar que en Cristo Jesús. Y al final del día, ¿qué quieres comer? Y entonces uno me pedía de un restaurante y el otro del otro allá del otro lado. Y por dentro el egoísmo y el orgullo, pero ellos deberían estar buscándote la comida a ti. Yo dije, no, Señor, tú tuviste esa manera de pensar. Ayúdame, hoy voy a servir, hoy voy a servir. ¿Dónde van a hacer el servicio entonces? En tu pensamiento, no aquí. ¿Van a ser dónde? Aquí. Entonces mira el de al lado, dígale, van a ser de aquí. ¿Sí? Ahora me puede servir. Después de esta reunión me puede servir un ratico. Me invita aquí al lado y me sirve. Y cuando usted lo tenga como ese pensamiento, ya puede pasar a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Entonces Pablo nos da una lista de cosas. Nos dice, bueno, ¿ya tienes claro eso en tu mente? ¿Tienes esa manera de pensar de que fuiste llamado a servir? Listo, entonces aprende a ver a los demás como superiores. Aprende a ver a los demás como superiores. Entonces, mis hijos son superiores a mí. Mi esposa es superior a mí. Mi mamá es superior a mí. Todos son superiores a mí. Y eso me permite ser ese escudero que los va a servir. Tengo que aprender a verlos como superiores.
Luego Pablo dice, oiga, no solamente considere sus intereses propios, porque uno está muy pendiente y si alguien le pregunta uno saca toda la lista. ¿No? ¿Qué necesita? Pablo dice, no solamente considera tus intereses, sino también empieza a enfocarte en las necesidades de los demás. Tienes que estar todo el tiempo con la expectativa de que el Espíritu de Dios te revele cuál es la necesidad. El Espíritu de Dios está en nosotros y Él nos revela todas las cosas. ¿Qué necesita de nuestra parte? Estar ¿qué? Alertas, atentos. Él te va a hablar y te va a decir, mira, ese que va caminando ahí, que está en la iglesia, ese tiene un problema financiero, ayúdalo. Y uno se activa y uno empieza empieza a inquietarlo. He sentido como un peso por tal, fulano de tal, que estará pasando, y usted lo puede llamar. O usted puede preguntar en la iglesia por él. O puede de alguna manera saber qué está aconteciendo en su vida. Se está interesando por las necesidades de los demás. Luego viene Pablo y nos dice, hay que despojarse de sí mismo. Hay que morir a nuestros propios derechos. No hay que esperar a que otro me sirva para yo servir. No hay que esperar a que alguien me diga gracias para yo servir. En Mateo capítulo número 14 pasa algo que a mí realmente en este tema del servicio me puso a pensar. ¿Qué pasa en Mateo capítulo 14? A Jesús le llegó la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado, lo mataron. Y entonces Jesús, dice la Biblia, que quiso irse, se apartó y se quería ir solo. ¿Por qué? Porque él quería vivir su tiempo, su duelo, para poder llorar a Juan el Bautista. Él se sintió abrumado por eso, como muchos que hemos tenido la pérdida lo hemos sentido, y uno quiere estar solo. Y entonces Jesús se montó en una barca y se fue. Pero la gente se dio cuenta de que él había partido y empezó a seguirlo. Y cuando Jesús llegó al otro lado, lo estaban esperando no uno, dos, sino una multitud de personas que tenían necesidades. Ahora, la Biblia no dice que Jesús le dijo, esta gente cómo friega, es que ni respetan el duelo, no. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús, movido por compasión, se bajó de la barca y fue a servir a la gente. Eso se llama despojarse. Eso es despojarse. Y el Señor me hacía pensar en algo. El año pasado mi hijo hizo un estudio y todos los lunes tenía que ir, todos los lunes a las 3 de la tarde. Y es el día de descanso y es el día que yo podría hacer una siesta larga, es el día que pero el Señor me dijo, tienes que servirlo. Porque esto lo potenciará en su llamado. Entonces fue todo un año ahí, todos los lunes sin faltar. El papá tenía que llevarlo porque no sirve que le lleve la mamá. A él no le gusta que lo lleve la mamá, sino el papá. Y la mamá, llévalo tú. Sírvele. Yo, bueno, me tocó. Pero eso es despojarse. Eso es aprender a renunciar a cosas, privilegios, derechos que uno puede tener. Luego Pablo sigue diciendo, necesitas un corazón de siervo. ¿Quieres servir como a Dios le agrada? Tienes que ser un siervo. A donde vayas, sin que digas nada, la gente debería saber que tú estás dispuesto a ayudar. Tú no tienes que ser el doctor Mike de New Amsterdam para decir cómo puedo ayudar. La gente debería saber que está listo, cuenta contigo para ayudar. Para las que sea, cuando sea, como sea, a la hora que sea, cuenta conmigo que yo estoy listo para ayudar. Luego Pablo nos dice, necesitas un corazón humilde. ¿Y quién nos puede enseñar a ser humildes de corazón? Jesús. Él dijo, oiga, yo les voy a enseñar a ser mansos y humildes de corazón. Y finalmente necesitas obediencia. Y voy a terminar con este testimonio de algo que me pasó a mí, que yo lo vi. Fuimos a una iglesia en Estados Unidos con mi esposa y había rentado un carro. Y se acabó la reunión, yo me fui con ella, nos subimos al carro. Cuando miramos los dos hacia un costado, vimos una pareja que estaba ahí de pie. Y entonces ella me dijo, ¿será que les preguntamos para dónde van? Eso es muy raro ver en Estados Unidos a una persona esperando ahí como... Todo el mundo tiene que moverse en un carro. Allá es muy extraño el que se mueva en bus. Allá no llegaba el bus, donde estábamos no había bus. Y entonces dijimos, ¿será que les decimos? Bueno, digámosles. Hey, ¿cómo están? ¿Necesitan chance? A lo colombiano, ¿no? Hey, ¿necesitan un chance? Y él se me acerca, perdón. No, que si ustedes, ¿para dónde van?
que si los acercamos a algún lugar, sí, muchas gracias, le estábamos orando y le estábamos pidiendo a Dios que alguien nos dijera que nos podía acercar. Ahora, no crea que la historia es de mí, cálmese. La historia tiene otro final. Entonces, bueno, ¿para dónde van? Me preguntan ellos. Y le dije, no, voy para el Mall Date, el Dayland Mall. Ok. Y ellos dijeron, gloria a Dios. Yo, bueno, súbanse. Se subieron. Entonces, yo les pregunté, ¿pero por qué se pusieron así? Porque estábamos orando, porque nosotros necesitábamos ir al Dayland Mall. Y le dijimos, Señor, que la persona que nos llame sea la persona que va para ese lugar. Y entonces Dios les hizo el milagro. Pero el milagro, ¿por qué se los dio Dios? Y eso es a lo que yo voy. Yo les dije, ¿pero ustedes cómo vinieron a la iglesia? No, nosotros vinimos en nuestro carro. Pero estábamos en medio de la reunión y el Señor nos habló y miramos y vimos una pareja y el Señor nos dijo, ofréndenles el carro. Y nosotros fuimos y se los dimos. Le dijimos, perdón, mire, el Señor nos manda a decir. Y ellos dijeron, estábamos orando por un carro, acabamos de llegar a los Estados Unidos y no nos podemos mover. Gracias, Señor. Y voy a esto porque la Biblia dice que después de Jesús ver a los demás como superiores, después de ver los intereses de otros y no los de Él, después de haberse despojado de su condición divina, siendo un siervo con corazón humilde y obediente al Padre, la Biblia dice que Jesús fue exaltado hasta lo sumo. ¿Por qué Dios les mostró su amor a esta pareja después de haber dado un carro? Porque les dijo, ustedes han sido obedientes, han servido y ese acto de servicio me ha agradado mi corazón. Y yo me puse pues a llorar porque le dije, tremenda obediencia. Que alguien, ¿qué tal que Dios te diga, oye, dale el carro al de al lado? Y yo, Satanás, te reprendo, Satanás. Yo decía, wow, esta gente, otro nivel de fe, ¿sí? Yo decía, y después orar y decirle, Señor, necesito que alguien me lleve a ese mall. Y aparecemos nosotros en escena que 2 colombianos que Dios llevó allá a una iglesia, pero a llevar a esa gente, ¿a dónde? Yo fui a recibir, pero en realidad fui comisionado a ser el chofer de esa pareja tremenda. Dios te va a exaltar hasta lo sumo. Si tú aprendes a servir con la motivación correcta y con la actitud correcta, solo espera promociones de Dios. La Biblia dice, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. ¿En dónde? En lo público. Y hoy yo estoy contando ese testimonio y aunque no me acuerdo el nombre de esa pareja, en el reino ellos son muy importantes. Porque son personas que sirvieron a Dios con todo su corazón. Y por eso la Biblia dice en Hebreos 6:10, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Tu servicio no será en vano. Cuando lo haces para Dios y no para los hombres, serás recompensado. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Y si usted se puede poner de pie, por favor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos desafías a servir, pero no servir de cualquier manera. Quieres que sirvamos para darte gloria a ti, Señor. Para marcar el corazón de las personas. Para dejar un legado. Una señal de que Cristo mismo estuvo ahí. Por eso Jesús dijo, ¿sabes? Tú me diste de beber cuando tuve sed. Tú dirás, ¿cuándo te di de beber, Señor? Cuando tú le diste a ese desamparado, me diste a mí. Dice el Señor en su palabra. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a servir como Dios quiere. Sin ti no lo podemos hacer. Siempre nuestra motivación o nuestra actitud será la errada. Por eso hoy oramos y te pedimos perdón en el nombre de Jesús por haber albergado en nuestra vida el orgullo, el egoísmo. Reconocemos que en nuestra carne es difícil servir porque estamos demandando, exigiendo primero que me sirvan, que me den las gracias, lo mejor para mí, luego lo de los demás. Esa es mi carne hablando. Pero hoy reconozco que tengo que morir a eso, que tengo que despojarme
que tengo que aprender a ser obediente. Ayúdame, Espíritu de Dios, a que yo pueda ver a todos los demás con los que yo me relaciono y me cruzo como superiores, que son dignos y merecedores de mi servicio, que yo puedo hacer lo que sea necesario para beneficiarlos, para que ellos alcancen victorias en sus vidas. Esa es la actitud que yo quiero. Por eso, Espíritu de Dios, marca, tu palabra dice que tú penetras y disciernes los pensamientos. Con esta palabra penetra mis pensamientos y establece esta verdad en mi vida, que fui llamado a servir. Fui llamado a servir a mi familia. Fui llamado a servir esta casa. Fui llamado a servir a esta ciudad. En el nombre de Jesús, esta nación, las naciones de la tierra. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Espíritu de Dios. Que haya ese pensamiento en mí como lo tuvo Cristo, para que yo pueda aprender a despojarme. Enséñame a ser un siervo. Enséñame, Espíritu de Dios, a ser humilde. Y ayúdame a obedecer lo que tú me estás mandando. Porque no quiero ser yo, sino Cristo en mí.